En mi cabeza voy pensando cómo hacer para encontrarte en un nuevo atardecer. Llego a mi casa y no lo puedo controlar, y aunque termino, vuelvo a comenzar. Vamos por más, que nunca toquemos fondo. Vamos por más, que todo sale redondo. Vamos por más, seguimos tirando fuerte. Vamos por vos, que esta noche quiero verte. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Vamos por Más. Acá estamos listos, preparados para vivir un lunes de huellas maravilloso, así que quédate ahí porque tenemos un programón. Pero para eso necesitamos a los dos mejores conductores de la República Argentina, así los presento siempre y así están con nosotros hoy el señor Diego Asteita y el señor Germán Ortiz. ¡Bravo! Un fuerte aplauso, sí, ahí estamos. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo está, querido? ¿Bien? Muy bien. ¿Usted? ¡Qué alegría! Muy bien, muy bien. Qué ¿Vieron que hay una cosa así como una no sé, si una peste de conjuntivitis, qué sé yo, así que ando con un ojo así medio... Pero bien, muy bien. No se hizo nada en la cara usted, ¿no? Y lo que pasa es que... ¿Se retocó algo? Es como un Algo. lifting, me parece, ¿eh? ¿Vos decís? Sí, yo creo pero tengo que hacerle juicio al cirujano. Ya va a mejorar. ¿Vos decís que va a mejorar después se acomoda? Después se deshincha en 6-7 meses. Eso me dijo la partera cuando salió de salir de la panza de mi mamá, le dijo eso a mi madre. Bueno, ¿Cómo están? ¿Cómo están ahí? ¡Qué lujo, che! Mirá, Bien, ya como te saludan ahí, saludá. De Ushuaia, saludan de Ushuaia. El otro día estuve en Ushuaia. Está nevando en Ushuaia, sí. 2 de noviembre. Hoy es 2, 3, ¿qué soy? 2 de noviembre. ¿Alguien se robó la primavera en Argentina? Por favor, si lo encuentran por ahí con la primavera abajo del Igual hoy brazo. estamos más de remerita, está mejor el clima. Ya Estamos va mejor, estamos un poquito. mejorando de a poquito, creo que va entrando la primavera, todavía Pero se hace hace rogar, pero... fresquete, Sí, lo dijo la locutora que está emponchada, mirá. No, yo estoy, Mirá, yo mirá. estoy enferma, a mí el cambio de clima me está matando. Que venga o que se vaya o que se quede, pero que se decida. Che, alguien de Ushuaia, si nos está mirando, ¿nos puede mandar una foto desde su ventana, Por favor. de su vereda? De Manu. donde sea? Queremos Ahí ver. está. Queremos ver. Manu, Rafa, gente amiga de Sí, Ushuaia. sí. Manu, Rafa, manden algo, por favor, Doña les pido. Rosa, Don Cosme, alguien que nos Don mande Cosme. una foto con el WhatsApp, porque Don Cosme compró un celular, un 4G. ¿El de Ushuaia? ¿El Sí, Cosme de Ushuaia? el Cosme de Ah. Ushuaia. Vamos a sentarnos porque Sí, en cualquier porque momento... el- mirá, no, está ahí. No nos ¿Está ahí? dijo nada No todavía. dijo nada todavía, porque está tan concentrado en la cosa. Yo me voy a sentar antes que me rete. Porque a Uy, mí pero siempre me reta. nos devolvió una cara tan seria. Sí, a mí me reta Está toda terrible. la fecha. Toda la fecha me ¿Qué va a hacer? Está ¿Cómo le concentrado va, en su señora trabajo locutora? también. Muy bien. La ¿Ustedes? extrañamos el lunes pasado, que fue Un lunes de debate, me dijeron un tiroteo que impresionante, Estuvo ¿no? complicado el Sí. tema. Pero bueno, bien, así es la política. Viste que hay un clima No. así como de No, debate constante. terrible. Y tenemos 2 semanas más todavía de debate constante. Oh. Sí, pero bueno, hay bien. una... Yo quiero animar a la gente que no nos puede ver en vivo y en directo, que nos encuentre en YouTube. En YouTube. Usted en En YouTube YouTube. nos encuentran. Ahí está. Ahí puede haber cualquier programa que haya pasado, sino también vamospormás.tv. Ahí también ven los programas de las temporadas pasadas y los de esta. Así que si te perdiste alguno, podés encontrarlo ahí. Nos Van a pueden estar encontrar subidos más jóvenes y todo de a ahí. poco, Sí. exacto. Van a ir, bueno, en la primera temporada seguramente eran un poquitito más jóvenes, días más Sí, jóvenes que como hoy. 6 años más jóvenes. Como 6 años. Bueno, vamos al programa del día de hoy, ¿les parece? Por favor, por favor, No por sin favor. antes recordarle a la gente que está del otro lado que van a funcionar hoy las redes sociales, que estoy acá, que voy a leer todos Qué los mensajes que bueno. lleguen a través de Facebook, que te comunicas en Facebook por Vamos por Más TV. Recordá que el por es una X y si no, tengo el celular para leer los WhatsApp o mensajes de texto que estén llegando al 15 22 75 1978. Muy bien. Hoy, lunes de huellas. Lunes de huellas. Viene una persona seguramente a contarnos su libro, su película y su personaje, como siempre, pero tenemos un invitado que no es la primera vez en Vamos por Más, ¿eh? No es la primera menos vez. mal. Pero vamos a dejar que se presente él, ¿te parece? Va a ir sacando ahí yo no veo, pero sacando ahí la mano. Nos va a decir Ahí si estamos, es ahí está, o no mirá. la primera vez en Vamos por Más. ¿Es la primera vez? No es la primera vez en Vamos por Más. Muy bien. Es amante de las milanesas, me dijeron. Le ama las milanesas. Sí. Bueno, eso no, perdón, eso no lo describe demasiado. Somos unos
¿Unos cuantos? 7, 8 Somos millones. un país milanesero. Bueno, a ver digamos. si lo describe esto. Milanero. Odia el edulcorante. Odia el edulcorante. Sí, Sí, también, le tal estamos cual, pegando en cierto. todas. Muy bien. Es el único hincha de Ferro que conozco. No hay otra persona. Agresivo. No, quiso decir que no es el último, no es el único. No, pero no, sí es hincha de Ferro, muy bien, ahí está. Está casado con Ale, tiene una bella hija llamada Gracia, es sociólogo y es recientemente electo director de la GRAM. Está con nosotros el señor Guido Bacheta. Sí, ¡Fuerte sí. el aplauso! ¡Qué lindo! De lejos ves de contagio. Guídolo. Ay, ese era el bullying de la escuela primaria. Puede tomar asiento. ¿Qué te decían? Guídolo. Guido, ¿te acordás de las basuritas? Era un viejo que era Oh, completar sí. con un apellido, tu nombre y bueno. Sí, Esteban Germanzana. Quito. Bueno. Germanzana. Eso. Era un clásico. Diego Loso. Claro, ¿viste? Diego Loso. Y- Bueno, yo no me tiré al programa porque goloso no soy, así que Claro. por las cosas dulces no soy goloso. Sí. Che, hincha de Ferro. Te tengo que contar algo. Yo tenía un hincha de Ferro, amigo mío, en la primaria. Siempre me dicen lo mismo. Yo conocí a un hincha de Ferro. Pero ¿Viste? pará, este tenía una particularidad. Cuando llegamos a la adolescencia, 12, 13 años, se hizo hincha de Racing. De repente se hizo hincha de Racing. Bueno, Perdió todo mi respeto. podríamos hablar bastante del tema de realidad. No, Para es mí muy feo eso. No, una locura. Bueno, Eso es muy despega feo, por eso. todos es lados. que sí, en realidad Ferro, yo amo el fútbol, me encanta el fútbol. Ferro tiene mucho que ver con mi papá, con mi historia. No tanto por diferentes razones, no se convirtió en mi pasión, pero no me parece cambiar, es decir, no me voy a convertir al racinguismo o al gallinismo no se hace o al eso. bosterismo, no, me quedo acá. No se hace eso. Yo creo que el tipo que hace eso no merece ser llamado hincha de fútbol. Ya está, ya lo Por sacás. eso. lo Ya pasás está, a es otra otra Por categoría. cosa. Los puristas del fútbol me cargan, ¿viste? Pero bueno, lo siento. Está bien. No, tenés convicción. no. Yo estoy en la ancha avenida del medio. La convicción. La convicción. Por eso mi papá, por ejemplo, dejó de ser hincha de fútbol, pero no se cambió de cosa. Claro. Mi papá se enojó. ¿Con el fútbol? Se enojó con Racing, él era de Racing. Sí. Y se enojó porque hay una historia de Banfield y Racing, hace mucho tiempo atrás, de que Banfield le sacó el campeonato a Racing. Y entonces mi papá estuvo de dolor. acuerdo con los de Banfield. Y entró al dijo, desierto, le "Chau, tocó el fútbol". Basta, no quiero ser más hincha de ningún club. Estamos hablando de unas décadas pasadas. Sí, mucho tiempo. Acá se dio Yo no una había nacido, conversación así. seguramente. Pero eso habla de ¿Cómo mi viejo estás, era de chabón? convicción. ¿Cómo estás vos? Recientemente padre. Sí, no, muy nuevo en el tema y muy feliz. De acá la veo, Sí, la tenemos en mi el piso. pequeña debuta en televisión hoy. Podríamos Ya hacer no un planito en algún momento. Hay ¿No un dan planito, permiso? tirá, mirá, ahí. O si nos ahí la- dejan- Keren está tirando un plano. Sí, la vamos a buscar. Ahí está, mirá. A ver si aparece, Mirá. ahí aparece. Mirá vos. Mirá mis chicas. Sale Ni que, gracias, tuviésemos, Ale también, ¿eh? ni que Las dos. tuviésemos preparado la luz para que mirá qué linda iluminación. Está mejor iluminada Gracia que nosotros. Debe ser porque es Gracia. Qué bueno, qué ¿Cuántos lindo. meses? 7 meses. nací 7 el 21 de marzo con el otoño. Mirá con el Cielo otro. como una hoja. Qué maravilla, qué maravilla. Felicitaciones. Felicitaciones, Ambos, querido. ¿eh? Vení. Ambos. Che, ¿vamos a las huellas? Vamos. ¿Vamos a la huella? Loco, nos dice... Sí, vamos con ¿Nos la presenta? primera huella, ¿sí? La primera huella es, como siempre, el libro. Y el libro que marcó huella en la vida de Guido es, a ver, acá lo tengo, es On the Road de Jack Kerouac. ¿Puede ser? Jack Kerouac. ¿Está bien pronunciado Kerouac? ¿Vos qué me decís? interesa el nombre, ¿eh? Es Ya de el- origen, el- es de origen canadiense. On the road. Algo Eso canadiense, significa en el camino, en la ruta. Lo tenemos acá. Permiso, voy a hacer un Me hago el que sé inglés un gran y escrachón. me lo informó Ahí, informó ahí la... lo tenemos tenemos acá. en pantalla igual. Sí. Pero Ahí otra tapa. este es el que lee Guido. Está bien que no es... Ahí estamos. Bien. No es la edición original, yo en realidad leí primero una edición mucho más vieja cuando tenía 18, 19 años, lo estoy releyendo ahora. Y viste que con el libro pasa algo interesante. No sé si conocen esa frase que dice nadie se baña 2 veces en el mismo río, Sí, que le decía Heráclito. sí. Porque nunca el río es el mismo ni vos sos el mismo. Y yo me reencontré con este libro ahora de grande y descubrí que en el tiempo en el que lo leí sin darme cuenta me había dejado una huella muy grande que terminó ilustrando mucho de mi vida. Ah, mira vos. Así que sí, por eso lo elegí. para ¿Y cuándo compartir. leíste este libro? ¿En qué momento? La primera vez, ¿no? Sí, 19, 20 años por ahí. Una época de una búsqueda cultural. 19, mía. 20 años, hace más de 10 años. Y yo tengo 34 años recién cumplidos, sí, 14 años, ponele por ahí. Y me acuerdo que en esa época, viste, la época pre-Google, pre-redes sociales, yo investigué y me puse en tema y resulta que este autor Kerouac es... Perdón, ¿qué investigaste? Investigué acerca del tema porque en un momento escuché una película y unos documentales
y sale el nombre de Jack Kerouac. Entonces me pongo a investigar acerca del tema y resulta que él es como la punta de lanza de lo que se llamó la generación Beat, que es un grupo de escritores que en la década de 50 tenía como un hilo común en su literatura, Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs y alguno que otro, que tenían como eje común de su literatura retratar a personajes. Registremos que es posguerra eso, ¿no? Sí, Es posguerra. Segunda guerra. Posguerra y son... Sí, y antes de la gran explosión que significaron los años 60 y los años 70 en el mundo. De hecho, muy poca gente conoce la influencia de la generación Beat y de la literatura de estos autores en lo que vino después. Palabras como hipster, que ahora se usan mucho, el hipismo en los 60, porque lo que tienen en común estos autores es que ilustran a jóvenes que están desencantados con el mundo, que no tienen apego a las cosas materiales y que se lanzan a la ruta, no porque tengan un fin específico, un lugar al que quieren llegar, sino por el sentido de estar en el camino, de estar en camino hacia lo desconocido, y son personas que experimentan con todo tipo de cosas. Te hablo de drogas, te hablo de todo tipo de prácticas y todo tipo de vínculos sexuales. Y ahí está la señora del otro lado asustadísima porque acaba de decir que te influenció la vida. Estas huellas no son las que yo quiero para mis jóvenes, dicen los líderes y las madres. No, pero justamente, ¿por qué? No, pero está bueno hacer esa salvedad porque sí. Justamente estos autores dan base a lo que después fue, como dijiste bien, el hipismo, sí. a todo un movimiento de sí. libertinaje profundo. Sí. A una comunidad de posguerra, a sí. una sociedad muy conservadora allí en los Estados Unidos. Sí. Y tiene mucho y en sentido el inicio de la algunas cosas. Y en el inicio de la Guerra Fría también, ¿no? Sí. Está todo metido ahí. Exactamente. Y todo esto también después ahora te hablo de las historias de Thelma y Louise, películas como Into the Wild, En lo salvaje. Esto aparece por todos lados, tipos que dicen, no me siento parte de ningún lado, no quiero estar en ningún lugar, no quiero estar atado al sistema, no quiero tener el mismo laburo al que voy todos los días, y me lanzo a la aventura del mundo. Bueno, hay muchas de estas prácticas que obviamente no me identifican, no nos identifican, pero este libro entero se paga con una frase, una cita y una frase en específico que de alguna manera ilustra un poco mi vida y el tipo de personas que me gustan y el tipo de personas que yo quiero ser. Y esto es lo que yo les quiero compartir. El protagonista se llama Sal Paradise, dice en un momento, hablando de sus amigos: yo vacilaba tras ellos como he estado haciendo toda mi vida, mientras sigo a la gente que me interesa. La gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo, y esto es lo mejor, la gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde. Ajá. Esta frase a mí me paga todo el libro, porque justamente el espíritu que yo rescato y que un poco ilustra mi vida es que a mí me encanta la gente que nunca bosteza, la gente que no habla de lugares comunes y que arde, ¿viste? Que manifiesta pasión, que inspira pasión. Nunca bosteza, ¿sabés? Que no habla de que nunca bostezás, habla de que no están aburridos, habla de que no están atontados, de que no están viendo las cosas pasar, de que están enchufados en lo que pasa, que son intensos, que están involucrados. Y por eso justamente no habla de lugares comunes. En el mundo de la iglesia me pasó que en un momento yo me cansé de los lugares comunes. Pues es que la iglesia tiene mucho de lugar común. Todos hemos estado ahí. En amplias conversaciones y en el lugar de la crítica y en la queja del pastor y en las discusiones de formas y en pelearnos a muerte por una cuestión que es secundaria, que no hace a lo esencial, que en lo esencial tiene que haber unidad. Y lugares comunes y cosas que de pronto yo me fui dando cuenta que cuando hablaban de esos temas... Otra vez, ya lo escuché esto. Me voy para otro lado, sí. ¿Por qué? Porque la gente que está ahí es justamente la gente que, o en todo caso, o no arde o arde por las cosas equivocadas. Ajá. Entonces a mí me ilustra mucho. Yo soy un tipo que bostezo muy poco, ¿viste? Sí. ¿Y en ese momento te despertó o te diste cuenta que te había despertado años después? No, me despertó, ya me estaba pasando algo. Tiene que ver con muchas elecciones que tomé en la vida, tiene que ver con muchas cosas que hice y con un ministerio que ya empezaba alrededor de los 16, 17 años. Yo me inicio formalmente como maestro de adolescentes a los 18 años. Y me encontré haciendo un montón de cosas que de alguna manera expresan este desapego, esta idea de que no me interesa hacer las cosas que me resulten más cómodas o más fáciles. Pongo un caso entre mil y lo cuento no para alardear. Me acuerdo que hubo un momento en el que por cuestiones de vacaciones de mi familia, yo todavía iba con mis padres y los dos maestros que eran matrimonio con los que teníamos la clase,
ellos viajaban al exterior y yo estaba en la costa, y yo no podía soportar la idea de que ese domingo otra persona le diera clase a mis adolescentes. Y me peleé con mis viejos para que me dejen volver. Y yo volví el sábado a la noche para dar clase en la escuela dominical, y el domingo a la tarde me volví a San Clemente. Y estas cosas me pasan naturalmente y tienen que ver con la pasión y con las ganas de hacer lo que hago. Sí. Y, Que me parece también que tiene mucho que ver con hacer pensar, ¿no? sí. Digo, porque vos decís dar clase y alguien dice, bueno, pará, si hay una cuestión del manual que lo de otro, pero Sí. vos estás hablando de otro tipo de experiencia cuando hablas de esa clase. Sí, por eso, viste, cuando habla de esta cita que les compartí, gente loca por hacer cosas, loca por salvarse. Yo tomo la palabra loca por salvarse como loca por hacer de su vida algo relevante, ¿viste? Sí. Como hacer de su vida algo con sentido. Quizá asociada a esa clase, ¿no? Volviendo al punto, no a dar una lección, sino a compartir algo que considerás relevante y que puede Sí. despertar a unos pibitos que te están escuchando. Sí, yo me acuerdo que por esos años empecé a, de alguna manera, descubrir mi pasión por enseñar, mi pasión por comunicar, y me sentí de alguna manera que muchas de las cosas que yo hacía con mi vida, y tiene mucho que ver incluso con cómo formamos mi familia, con decisiones hasta financieras que tomamos con mi esposa, que nosotros estamos muy involucrados, muy en la ruta. Nos sentimos muy en la ruta, muy en la ruta. Nosotros sentimos que vivir es estar en la ruta, que somos peregrinos, que somos nómades, que estamos en pleno movimiento, que nuestros Que no hay nada vínculos- por qué a qué aferrarse, nada que sea tan Nada. valioso para que yo tenga que aferrarme Nada. y quedarme ahí. Nada, y así como Caru recién me presentaba en esta etapa nueva de director de la GRAM, yo sé que estos son los próximos 6 años y lo que viene después no sé, Veremos. yo no me quiero bajar de la ruta. También lo más lindo es que me pasó a encontrar una persona que tiene ganas de salir a la ruta conmigo. Claro. Che, Guido, ¿y cuáles son los riesgos que vos identificás asociados a esto de andar en la ruta, a ser peregrinos, a ir en contra de un sistema establecido, a no conformarse, todas estas cosas que charlamos? ¿Cuáles son los riesgos que vos ves? Mira, al interior de mi familia hay un acuerdo muy grande y no sentimos muchos riesgos. Vamos a poner un caso específico. Con Ale nos mudamos, vivimos en San Fernando en una casa, y con Ale tenemos muy claro esta filosofía de hacer los tesoros en el cielo, ¿viste? Y nosotros no tenemos problema en perder tiempo, en resignar plata, y si vos venís a mi casa vas a ver que parece que nos mudamos hace muy poco, falta decoración, falta colgar cosas, pero a nosotros realmente nos cuesta a veces instalarnos. Mi casa parece como, que es un lugar donde vivimos y estamos mucho tiempo, pero como un lugar que no termina de ser el hogar, y porque el hogar para nosotros es el grupo de adolescentes, es el ministerio, o sea, la casa es el lugar donde estamos juntos, donde hay intimidad, donde dormimos, pero es como que ya veces decimos, ¿y qué hacemos? ¿Nos vamos a pasear o compramos un cuadro? No vamos a pasear. Claro. Es como que estamos en esa dinámica. Ahora, claro, me imaginaba, en función de la pregunta que hace Diego, me imaginaba que vos decís, yo no veo el riesgo, pero me imagino que después de escuchar el relato de él, mucha gente tiembla. Porque al no tener un lugar donde establecido, donde estar parado, donde estar afirmado, donde estar afincado, parece terriblemente riesgoso. Sí. ¿no? Y creo que necesariamente este tipo de vida, que está filosofía, describiendo, de vida. filosofía que describe Guido, choca contra una mirada conservadora, más rígida, que coexiste y que está. Por ahí, a ese riesgo me Claro. identifico. O sea, ¿qué te pasa con alguien que vos amás mucho, pero que tiene una filosofía de vida diferente cuando se genera una confrontación? ¿Cómo se resuelven esas cosas? ¿Cómo se camina a la par de alguien así también? Pasa que justamente es muy parecido a lo que hace mucha gente. Justamente este tipo de vida es la vida de muchísimas personas, es la vida de aquellos que están en ese gran cuadro de honor de Hebreos 11. Esas personas que dejaron su tierra, un lugar que muchos ni siquiera llegaron a ver, y eran peregrinos y extranjeros, y estaban en movimiento y pasaron todo tipo de cosas, y Dios no se avergüenza de ser su Dios. ¿Viste? Y a mí me parece espectacular esto. Hay anclajes en la vida del que sale a la ruta, porque uno no sale como este grupo de personas a cualquier cosa a lo que pinte. En realidad uno sale a vivir la experiencia del amor, la experiencia del servicio, la Ahí experiencia yo decía, ahí de dar. hay una diferencia, ¿no? Porque vos es que me quedé así como masticando mientras vos hablabas y traías la experiencia de estos muchachos, de que hay una diferencia ahí en esta cosa de que esta generación empezó como a decir, no hay sentido, así que no hagamos nada como para encontrárselo, salgamos a la ruta a vivir lo que hay para vivir. Pero ahí ¿nos acaba el punto de contacto? No. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo ves vos? Si yo te estoy interpretando, esta idea de salir a la ruta no tiene que ver con un desapego a todo. Tiene que ver con que hay un hogar, pero el hogar no es solamente la iglesia del domingo. Claro. El hogar son los vínculos, son las relaciones, el hogar son los amigos, el hogar son los referentes.
El hogar son los pastores. Y esos caminan y se pueden Esos trasladar en el caminan, espacio, ¿no? y te encontrás con ellos y estás en movimiento y tu vida no pasa solamente por lo que hiciste el fin de semana y tampoco tu espiritualidad. Pero entonces ahí hay un juego muy amplio con apuesta a las relaciones, digamos. Sí, es que eso es la clave de todo. Justamente el mundo de la ruta es el mundo relacional, es el mundo del servicio, es el mundo de estar más de la enfocado. ayuda mutua, Sí, estar más enfocado. de la acción solidaria. Sí, más enfocado en dar que en recibir, en poner el hombro, en estar, Sí, y en de escuchar. salir quizá de una estructura religiosa que te impide el desarrollo de todo ese tipo de Sí. cosas. Sí. Y Y resistirse un poco a estar contabilizado. Acá es el tema. Sí, ahora ya... Sí, Guido Bacheta viene hoy. Vale, yo tranquilo, casi... ¿Qué pasa con el portero? ¿No aparece más el portero, Germancito, Dieguito? No habla por las Sigo cámaras con el- ahora. No, sigo con el curso de... ¿Por qué no habla por las de cámaras? cámara. Entonces por eso... ¿Por qué me hablas por la cámara? Hablame Hola. que sí. Y porque... Mirá, me habla por la cámara, es ¿Todo increíble. bien? Estábamos ¿Todo bien? deshojando un tema Muchas interesantísimo y Yo- usted... Muchas gracias. ¿Sabe que Ahora para comunicarme con el tipo voy a necesitar que me ponchen para que... prácticamente. Pero ahora Es lo voy a mirar increíble. un ratito que voy a tomar la atribución, voy a salir ¿Cómo le ¿Usted va, viene de la Dieguito? ruta? ¿Todo bien? ¿Usted viene de la Bueno, ruta? encantado de ¿entendés? verlo. Como el gusto es mío, ¿Usted es Guido Bacheta, un tipo nómade, usted? yo soy nómade. Nómade 14 Nómade 14, muy bien. 16 Ahí, con gracias, los... gracias. Yo- Nómade 14 de Nómade cárcel. 14, Hijo tiene, tengo yo. hijo. ¿Todo bien, Guidito? Muy bien, muy Qué bien. hermoso mi taí que tiene, ¿verdad? Mi tacuñaí se dice, a la nena a se la le dice nena. mi tacuñaí, ¿eh? Ah, sí. ¿Qué? Exacto, es hermosa, Qué hermosa bárbaro. ahí con la esposa, ¿verdad? Sí. Así que, pero Guido, yo lo quiero invitar a una sección que estoy haciendo, me estoy atreviendo todavía me estoy atreviendo a hacer preguntas a gente. Pero estábamos en un tema A los invitados importante. de Vamos por Más. Estábamos muy profundo, estábamos. Se rompió un mito, señora. Yo le voy a reconocer que a los invitados los saco de Vamos por Más. Le hago las preguntas porque hay algunos... ¡Lo confesó! Falta un mes y medio para terminar el año y Y saca ahí la lo verdad. confesa. Pero uno no puede ya Carajo. pilotear el tema. Pero le voy a decir, pero muy amables los invitados tuyos. Así que, que ¿sabe a nosotros quién le invitamos dice? gente ¿Sabe a quién así? le dice? Escúcheme, sígame usted, Germancito y Dieguito. Y, Sí, y- ni más Pero la míreme a cámara. los ojos. Escúcheme. ¿Sabe No, a el quién de la agarré? cámara. A Esteban Kraft. A Esteban Kraft. Evan Kraft. Tiene los ojos, como dijo el vago ese, que tiene los ojos como el pájaro loco, así que... Escúcheme. Esteban Kraft. Lo agarré así de sopetón. No sé si me no es entendió o Kraft. no me entendió. No entendió nada. No lo llevé a mi respuesta, ¿vio? Así que ahí vamos, señor director, con Esteban Kraft y... No, Evan Kraft. Bueno, ¿cómo dicen ellos? Esteban Kraft al aire, a ver cómo me salió. Bueno, muy bien, ahí estuvimos deschavando la película, me parece, ¿eh? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? Bueno, lo voy a buscar por allá, Guido. ¿A quién? Búsquenlo. Mientras yo te digo que habíamos pedido que mandaran fotitos. Gisela me escribió de Santa Cruz, de Caleta Olivia, me manda una foto. No sé si se va a Wow. ver. A ver Pero si se ve. no sé si Se ve. llega. camarógrafo. El celular no es eso es lo mejor que tenemos. Pero bueno, mandó una foto. Hace mucho frío, dice. o no? Ahí se ve como una nieve, algo así, como. Se ve algo así. ¿Cómo como- se llama? ¿Quién mandó? Gisela. Gisela. Hace Salud. frío, así que está un Gisela. beso muy grande para ella. Gracias, También nos escribió Hola. Débora Abrazo. de Concordia Entre Ríos, Claudio Viale también de Entre Ríos, manda saludos para todos. Juan Carlos de Santa Fe, manda saludos a Diego, Germán, Caru y Guido, así que a todos los que están escribiendo. Gracias por los muchísimas saludos. Muchísimas gracias. Y ahí el mozo nos dio la introducción a lo que viene. Vieron Sí. que acá hablamos siempre en Lunes de Huellas de un libro, de una película y de un personaje. Sí, señor. Ahí se vio, creo que llegaron todos a ver cuál era la película que marcó huella en la vida de Guido, que es un peliculón, que es Forrest Gump. Forrest Gump. ¿Sí? ¿Es cierto? Es cierto. Es Hay cierto. otra Ahí experiencia tenemos de camino, seguramente de alguna recorrido. imagen para ver. Sí. Sí. Vamos, espera, me perdona usted, A señorita ver. locutora. Yo toda la vida lo he peleado, mire, voy en contra de él, pero ahora querés verlo. pónganle ese video Ahora de querés Esteban verlo. Kraft. Ahí Háganme el está. favor. quiero, La sección háganme el entonces favor. de nuestro mozo, nuestro querido Sí. indefenso.
Póngale. ¿sí? Con Evan Indefenso Report. Por favor. Hola, estamos acá con Indefenso Report, estamos con el artista Evan Graf. Yo te voy a hacer 3 preguntas. What is your name? Completo. Mi nombre es Evan Kenneth Kraft. Muy bien, muy bien. Yo me llamo Ildefonso Bermejo. Si me deja buena propina, no me quejo. Bueno, escúcheme. Tienes que elegir un animal. Yo le voy a decir, Le digo monkey, jaguarete, surubí o jirafa. ¿Cuál es? Jirafa. Ah, jirafa. No, es así. Los 4. Tenés que elegir uno. Sí. Monkey o... ¿A monkey o jaguarete o surubí Jaguarete. ¿Ese te gusta el jaguarete? Ahora, jaguarete. ¿Le gusta el jaguarete? Sí, jaguarete. Bueno. Color que os guste. ¿Qué color te gusta? Azul. Azul. Yo, white and black, porque son los colores de mi equipo de allá de Paraguay, de Olimpia de Paraguay. Y por último, escuché una frase al pasar y vos tenés que dar una opinión. Dice, es tan buena que hasta me da lástima. Dijo un anciano de 84 años de novio con una anciana de 91. ¿Qué opinas? No tengo opinión. Muy bien, gracias. Acá loco con su tema, ¿no? Muy bien, gracias Evan Kraft. Acá con nosotros Indefenso Report le sacamos una sonrisa y lo seguimos que siga preparando su garganta para el programa de Vamos por Más. Gracias, listo. Ahí está, creo que Evan lo resumió, ¿eh? Cada loco con su tema, ahí estamos, pero es una sección que nos hace reír bastante, así que muchas gracias, Indefenso también. Bueno, Ahí está. Increíble. hacer reír es un tanto Bueno, no seas complicado, mal. No, es discrecional la opinión de ella. Parece No seas que mal, elige a no seas quien- mal. Pero bueno, ahora sí vamos a seguir con este lunes de Huella, un peliculón, la película que marcó huella en la vida de Guido y es Forrest Gump. Muy bien, Forrest Gump. Muy bien, Forrest Gump. Forrest Gump, pero ¿te quedaste con algo, Ana, de plantear algo del libro? No, creo que lo agotamos bastante. A mí me parecía que la iglesia está en un gran momento en esto de abandonar los lugares comunes. Es un avance muy grande, desde mi adolescencia hasta este presente, donde hablamos mucho de cuestiones de formas, de discusiones, de chusmeríos, de criticar. Creo que en eso hemos avanzado mucho. O sea, creo que ha habido un crecimiento en general y que también se le debe a muchos líderes de influencia en el mundo juvenil argentino, de América Latina, en esto de abandonar cada vez más esto de los lugares comunes. Me da tanta ganas de seguir charlando de eso, pero... Y arder más. Sí, yo Sí. creo que si seguimos hablando del libro, la grúa nos va a pegar en cualquier momento Sí, en la cabeza. además. Pero bueno, vamos con Forrest Gump. Forrest Gump la vieron, ¿no? Sí. Vamos con bien. Forrest Gump. Qué película. Creo que la vi en el cine. Debe haber sido una de las 7 u 8 películas en mi vida que vi en el cine. serio? ¿Tenés poco cine? Sí. ¿Así vas al cine? Sí, re poco. Mirá vos, yo dormí 8 veces por trimestre, imagínate. Sí, a mí el cine me encanta. Me encanta ir al cine. Me Pero encanta, no voy, me no encanta. sé por qué. A mí también me gusta, pero no voy. Bueno, Forrest Gump, viste Forrest que Gump. es una... Hace un pequeño resumen por si alguna persona Claro. nació hoy y no la vio. Sí, viste que hace poco se cumplió la fecha de Volver al volver al fútbol y la gente decía, "¿Y por qué están hablando todo No, el tiempo? no, ¿Dónde estuviste? no, ¿De dónde saliste? Eso sí yo lo considero en nivel de No, pecado. eso Para está mí mal, debería estar en la está lista mal. de los Está pecados. mal. Hay que menciona películas, el apóstol que si uno no la vio, tiene que arrepentirse Claro. y hacer actos de Sí, sí. arrepentimiento. Públicamente, ¿eh? Sí, en la tiene que- iglesia. sí, sí. Reconocer Hay las cosas- redes sociales, hay pedir cosas perdón. que no puede ser. No puede Hacenos ser. un breve resumen. de- Bueno, Forrest Gump trata es un personaje obviamente irreal. Forrest es un chico que nace con algunos problemas de salud, problemas motrices y como un leve retraso. Y es un chico que crece en una granja y él tiene una vida totalmente inaudita, las cosas que vive, las cosas que le pasan. Él usaba unos aparatos para poder caminar porque los problemas en las piernas. Resulta que eso lo lleva a darle una idea a quien después fue Elvis Presley para hacer sus movimientos con sus piernas. Y él después pelea en la guerra y es héroe de guerra y pone una empresa para vender camarones y se vuelve muy exitoso y juega al ping-pong y compite defendiendo al país y después juega fútbol americano, después corre una carrera y empieza a correr y corre en la ruta sin ningún rumbo definido. Y me encantan algunas cosas Sin querer, Sí. él tiene incidencia en muchas de las cosas importantísimas de la Sí. sociedad americana. Sí, Crea claro. Apple, sin querer. Sí, Sus zapatillas también sin querer son las más famosas del mundo, las Nike. Se limpia la cara y
Me parece la... Detalles que no me acordaba. Mirá Sí. vos. Mirá vos. No, tiene- pero la volví a ver para venir, ¿viste? Él tiene influencia en mucha de la historia. O sea, Sí. mucha gente dice, ups, está muy bien relatada. Bueno, hay algunas cosas que está llena de aristas. Una de las aristas que me gusta mucho es que Forrest Gump es un tipo que no tiene doblez. No tiene dos caras, es uno solo. A raíz, según de su personalidad y también Es transparente. y también un poco, según se ve la historia también de su retraso, es un tipo que no tiene vuelta. Muy noble. Que él dice lo que piensa, que él es honesto, es sencillo. Claro. Y a mí me gusta mucho su carácter. Y me gusta mucho esto que pasa cuando empieza a contar su historia. El chico que estaba con él era un chico que estaba esperando el bus y le dice: la vida es como una caja de bombones. Y me encanta porque él sale de la granja a una vida movida por el interés por el otro, por el amor. Y él no puede jamás anticipar lo que le va a pasar. No podría jamás haber pensado ni mínimamente en qué iba a resultar su vida. Y él se lanza a esa aventura, esa vida que es como la caja de bombones. A mí el final de la película me emociona mucho. Cuando está terminando, no sé si recuerdan, ese momento en el que hay una pluma y viene el viento y la pluma empieza a moverse, ¿viste? Y para mí es una gran imagen de lo que es la vida cuando te dejas llevar, ¿viste? Pienso en nuestra vida cuando nos dejamos llevar por Dios, uno no sabe dónde puede estar. Y yo me acuerdo que la escuela dominical y algunas enseñanzas de chicos me hicieron pensar que, y después de grande lo reformulé, incluso predicando en algunos lugares, en esta idea de que vos no sabés cuán relevante puede ser para la vida de otra persona e incluso para la historia. Lo que vas a hacer. Nunca lo sabés. O sea, nunca sabes dónde va a terminar la primera pieza que muevas No lo anticipás. que empujes del dominó, No digamos, anticipás. Sí. Pero en esta experiencia del amor y del Interesante. servicio... ¿Sabes que nunca había pensado eso en Forrest Gump? ¿No? No. Jamás. En esta experiencia del amor y del servicio, de la sencillez y de entregarse como una pluma a que el viento del Señor te lleve, vos no sabes a dónde puedes llegar, pero podés descubrir un día, nunca lo anticipás, siempre lo sabés mirando hacia atrás, que fuiste relevante para la vida de otro y que incluso fuiste relevante para la historia. Es terriblemente interesante lo que decís. Vuelvo a insistir con esto. Él le crea el paso a Elvis Presley, él tiene contacto con John Lennon. Estamos él tiene re profundos contacto- hoy, No, pero tiene Estamos re contacto con profundos. un montón de personajes que son recontra famosos y él no. Él es un tipo común en la historia de los Estados Unidos Claro. de su época. Exacto. Sin embargo, le influencia la vida un montón de gente. Claro. Exacto. A la madre a la que le manda el cheque de la cosa y le cambia la vida Exacto. por honor. Hace poco Muy compartí en un interesante. lugar sobre Esther, un libro de la Biblia muy controversial, nunca nombra a Dios. Y Esther es una persona que cuando vos te pones a investigarla un poco, es muy irrelevante, pasa de costados, no toma decisiones que nosotros recomendaríamos. Pero en el momento crucial de la historia, Mardoqueo, cuando corre peligro de Sí. caer todo el pueblo judío en el primer gran genocidio contra los judíos, Mardoqueo le dice: ¿quién sabe si vos no estás en este lugar para un momento como este? Y ella, como que entiende, es como que Mardoqueo tiene ese momento de lucidez y se lo transmite a Esther, de decirle: vos el lugar en el que estás. Puede ser que estás por algo en ese lugar, quizás estás en ese lugar para un momento como este. Y ella, cuando entiende esto, se asume como un lugar protagónico de la historia y se gana el nombre de Esther para el libro de la Biblia. Pero ahí pregunto, ¿no? Porque Sí. está buenísimo lo que estás diciendo, está espectacular, ¿no? Y pienso en el que está del otro lado. Ojo, porque en cualquier momento estás por hacer algo, que empujaste una pieza del dominó y terminó en algo que vos ni tenés idea. Pero, ¿qué nos toca hacer? Conociendo esa dinámica propia de la vida, y que parece ser una dinámica donde Dios tiene mucho que ver, Sí. ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿Cómo te moves? Siempre lo mejor. Siempre lo mejor. Yo, en estas reflexiones... Desarrolle, Bacheta, que por favor. en estas reflexiones siempre me di cuenta que nadie pudo anticipar... Mira, me acuerdo, otra huella más, me acuerdo en mi adolescencia haber leído un libro de Lucado, no me acuerdo cuál, cuyo título de uno de sus capítulos decía: vos podrías haber estado en la Biblia. Yo me acuerdo que eso me partió la cabeza. Porque el tipo muestra en el libro historias de gente común que estaba en el lugar adecuado y podría haber dicho no, podría haber seguido, podría haber sido indiferente, podría haber hecho otra cosa, pero dijo sí, estuvo presente, tomó un rol, pero tomó un rol protagónico y no sabía la extensión. Timoteo no podía reconocer en ese momento la extensión que iba a tener su historia, y así un montón de otros. Claro. Pedro, personas que pasaron de ser extras a ser grandes protagonistas. Bueno, y David, por ejemplo. David, no lo podían anticipar, decían: yo voy a ser protagonista de la historia, yo voy a cambiar la historia, yo voy a ser relevante. No, ellos entendieron el lugar en el que estaban como un lugar para ser fieles en lo poco. Algunos con eso poco le dieron nombre a libros de la Biblia. Claro. Y iniciaron movimientos. Esther es muy importante porque los judíos incluso hasta hoy celebran una fiesta, la fiesta del Purim, que es una fiesta que recuerda la liberación de Dios de los judíos, una liberación que Dios hizo a través de Esther. La iba a hacer a través de otro, pero Dios la usó a Esther porque ella dijo que sí. Y a mí me hace pensar que cada lugar en el que estoy,
chiquito o grande, y a veces lo tengo que manejar, ¿viste? Con esto de pensar, no lo puedo anticipar, yo tengo que hacerlo mejor acá, en este momento, en este presente, no tengo idea de la extensión, y no lo hago porque tiene que tener una gran extensión, pero quizás Dios quiere usarme. Che, pero ahora pienso, conectado con lo que decías del libro, pero quedado en lugares comunes y aferrados a la comodidad, no va a pasar. Es imposible. Mirá, hay una cosa que a mí me impactó mucho, viste que se escucha y se habla mucho, y hemos hablado nosotros mucho de planificar tu vida, establecer sueños, ponete metas, andá. Bueno, bien, no está mal, ¿no? Fíjate una carrera, querés formar una familia, perfecto. Ahora, cuando yo voy a la Biblia, no veo tanto eso. Yo veo a Jesús diciendo, busquen primeramente el reino de Dios. Esa es la mano. Ustedes no se preocupan ni por lo que van a comer, ni por lo que van a beber, ni cómo se van a vestir. De eso se preocupan los paganos. Es como que él dice, pero para, si no como, si no bebo, me voy a morir. No, yo me ocupo. Y yo supongo que ustedes y muchos de los que nos están viendo vivieron esta experiencia de que hicieron ese cambio de me ocupo de las cosas de Dios y después se encontraron con que Dios que es terrible se ocupaba eso. de los Yo no sé si todavía alguien no lo vivió, que se avive de una vez. Es una locura. ¿no? Es una locura. Pero eso es, por lo menos, yo no sé, yo ya tengo 44 años, tengo 10 años más que vos, Guido. Y la verdad es que eso es una locura. Yo sé que también ustedes tienen muchas para contar de eso es esas. impresionante, eso. Por eso, en ese sentido, digo, no hay vuelta a eso. Por eso para mí esto no tiene que ver tanto con que me... yo sé dónde voy a estar en 15 años, que a veces lo decimos, ¿dónde querés estar en 15 años? No sé. Yo sé que lo que quiero estar haciendo hoy, cosas que ni ojo vio, ni oído yo. Son las que están reservadas para los que... Ni se le ocurrieron jamás. Son las que Dios reservó para los que le aman. Ese pensamiento creo que está muy bien asociado con el pensamiento del libro. Porque es ir en contra de un sistema que te hace prever, que te hace presupuestar, que te hace ¿Qué es lo que pensar? dice 1 Corintios? La experiencia del amor es la experiencia del asombro. Es la sorpresa. Nunca lo vi, nunca lo pensé, nunca se me ocurrió. No lo podría haber anticipado, nunca había escuchado de esto, pero estoy acá. Sí. Ese es el resultado de la experiencia del amor. Sí, quiero decir, porque por ahí parece que estamos diciendo, sé un improvisado, y de alguna manera me parece que... Lo que está en la Biblia es esta cuestión de si vas a planear, hacelo totalmente abierto a lo que Dios quiere hacer. Con y lápiz. además, con lápiz, ¿no? Es exactamente, una hoja borrador. Sí. O deja que él trace el Exactamente. Deja que él escriba con tinta indeleble, Sí. ¿no? Sí. No que nuestro trazo sea el definitivo. Exactamente. Que él escriba con su Me encantó la metáfora del Creo lápiz que y el fibrón indeleble. Ahí va ese punto. Es muy buena. Pensaba un poco en esta influencia de la Sí. que hablabas, ¿no? El Señor nos manda a sembrar y que coseche otro. Sí. Y esto Tal que vos cual. estás diciendo es exactamente este mandato. Tal cual. Vos estás diciendo lo que yo hago influye y quizá ni lo vas a ver. Vos Tal dijiste cual. estos personajes de la Biblia en su vida se imaginaron No, que iban a quedar y como te que lo hoy aclara. íbamos a estar hablando de Y Esther. Hebreos te lo aclara, ¿no? El Claro. libro de Hebreos te lo aclara, porque dice, y ellos no vieron los resultados. Exactamente. Pero no saben, el tarro que patearon no saben cuánto salpicó. ¿Cuánta digamos, ¿no? relevancia tiene eso? ¿Cuánta relevancia tiene esto? Hacerlo mejor, sembrar de la mejor manera, con el mayor compromiso posible. ¿Dónde porque esa estar? semilla la va a cosechar alguien más adelante con un A mí- fruto enorme. Sí, es el mensaje que lo que me gusta de la historia de José, ¿no? El tipo no es gobernador, pero es el mejor esclavo. Y no es gobernador, pero es el mejor preso. Después llega el otro, ¿no? Exactamente. Eso sí. Y guarda conexión de eso de ser fiel en lo poco y después el Señor Eso se es algo encargará. lindo de Forrest Gump. Sí. ¿Viste? Esa es la vida de él. Y una vida que sin saberlo y sin anticiparlo termina siendo enormemente relevante para el país, para su familia. Pero es interesante esto, el nivel de nobleza Sí, y de eso, transparencia. eso, La nobleza exactamente. y la transparencia del tipo dejan huella, dejan marca. Y aunque él no tenga deliberadamente la intención de dejar huella. Asociada su nobleza a una cierta capacidad diferente, si Sí. queremos decirlo de Sí, alguna manera, claro. tristemente asociado a eso, Sí. pero una nobleza, que el chabón lo que hacía lo hacía con una intensidad profunda, convencido de que tenía que dar lo mejor. Sí. Sí. Y terminaba siendo el mejor, influyendo o influenciando en Él muchos. termina siendo héroe porque él no se quiere salvar y quiere salvar al amigo cuando está en el medio de la guerra. Ardiendo. Exactamente. Claro. Ardiendo, ¿no? Tal cual, el tipo ardía. Ese tipo ardía. Muy bien, ¿No? muy bien. Ardía. Por las Señorita cosas locutora, correctas. yo Por las cosas le correctas. quiero preguntar ¿eh? si tenemos algún mensaje más. Sí, tenemos ¿Tenemos? mensajes. Hay gente que está escribiendo. Gisela me dice que muy bueno el reportaje, ¿eh? Salió en defensa de Indefenso. Muy bueno el reportaje. Ah, de Conevan. Así es. Bueno. Nos está mirando Beatriz de Carata Chaco. Después dice, Charata. un beso, sí, Charata Chaco. Y este es un mensaje muy especial. Dice, un beso súper lindo para el tío Guido de parte de Lauti, que está anonadado mirando el programa. Así que
Guido, ahí tenés Lauti, te tu quiero. sobrino. Y Martín González de Rosario, muy bueno el programa. Y también nos miran de Zapala, Neuquén, bendiciones. Así que... ¡Oh, qué viento que hay en Zapala! Pero Sí, ¿no? estará nevando en Zapala. Zapala, Yo que estoy re confirme, preocupado por ¿cómo esto. se llama el Que de nos Zapala? confirmen. No me pone saludos de Zapala, Ah, Neuquén, bendiciones. ¿Estuviste a Zapala? Estuve en Zapala, Pero, ¿cómo los se perros escribe? son roncos en Zapala. ¿Por qué? ¿Sí? Y porque son roncos. El único perro que no es ronco son los cachorritos. Del viento que hay. Además, loco. Germán es como la Sole, estuvo en todos lados ya, ¿viste? Sí, Marco no Foreján, hay pueblo ¿viste? que no hay pueblo que Es no una pluma. Sí, Es realmente una pluma que le Germán lleva es una viento. pluma. ¡Qué bárbaro! No, me pero no quedé, tenés me que quedé ver. trabado con el tema de la ronquera de los perros y el No, viento. no. ¿Cómo se da ese Que lo Nunca fenómeno? confirme, escuché que lo eso, confirme nunca el que escuché nos está eso. mirando de Zapala. Ahí, Me la parece persona que que- escribió recién, por favor, que nos confirme si Por es Que el lo perro confirme, ron. que los Si tiene únicos algún perros que perro, ladran por favor, que lo decentemente en grabe. Zapala son los cachorritos. Después que todos los grabe perros el ladran perro. así, una cosa así como... Quedate así pegada impresionante. cual adolescente a que te mande, te Sí, responda me eso, quedo te ahí lo hasta pido que por favor. por ¿Más favor, me bien en mande un Zapala audio y de más un viento que perro en que... Río Grande? O ahí vendemos. Bueno, es que están ahí como compitiendo. Claro, está en cabeza. En Río Grande, viste que. Pero son roncos los perros de Río podemos- Grande. Hagamos un alto acá porque esto es interesante. Un En abrazo Río a Río Grande Grande. pasa algo que acá a la mayoría de los que nos escuchan no saben de qué estamos hablando. Ponen, vos tenés que estacionar con el auto de manera tal de que tenés que estacionar de frente al viento, porque si estacionás te lo al lleva. revés, no es que te lleva el auto. No puedes abrir la Abrís la puerta y te lleva puesta la puerta a veces el viento. ¿En dónde? ¿En Te, Río te Grande? estropea la bisagra. Bueno, la gran pregunta es, ¿en Río Grande los perros son roncos? Hay que chequearlo. Ah, chequeamos, ya sé. chequeamos, Si chequeamos. también son roncos, podemos establecer una ley. Ahí Estamos sí. en condiciones Ahí sí. de establecer Pero una ley. si no son roncos, Pero yo tengo la impresión de que en Se me cae un Zapala ídolo, corre más Sí. polvo con el viento. Veremos, que en veremos si Río es así. Grande. Que nos, Es que un nos trabajo manden. para los cazadores de mitos. Que nos manden. Bueno, Bueno, nosotros no, vamos a no me ir con digan el que no le dejé programa. algo para toda la semana para ir charlando. No nos queremos desviar del programa. No, esto no, es no, una Yo me no, quiero ir bella- a- yo me quiero ir a casa a investigar. ya estamos en ruta, ya no se sabe dónde. Bueno, los vamos. que están ahí en las provincias que nos manden, Por que favor. nos manden videitos, vamos a hacer una nueva sección con videitos, De con perros el roncos. clima, con los perros, con los gatos, Tal con cual. todo de ahí de autóctono del lugar. Sí, ¿Me señor. parece? Me parece bárbaro. Muy bien, pasaron ya el libro, pasó la película y ahora viene el personaje. A ver Vamos cuál con es el el personaje personaje que marcó huella en la vida Ahora de sí, Guido vida en la huella. Bochetta. Ahí está. ¿Y el personaje es? ¿Y el personaje es? El personaje es Frederick Wigner, se pronuncia bien. Wegner vale también en este mundo. ¿Pero cómo es? Estrictamente Ahí es está. Nos va a aparecer ahí. Frederick. Wigner. Big. Pero se escribe Wechner. Sí, por eso. Mira vos. Pero yo lo investigué, se pronuncia Wigner. Qué grande. Wechner Este vale. es un investigador. No se va a enojar. ¿eh? No se va a Qué enojar. Frederick es un personaje que yo conocí a través del autor Philip Yancey. ¿Está en Sobrevivientes? ¿Cómo? ¿Está en Sobrevivientes? Exacto, Ah. ese libro. O sea, vamos a recomendar cualquier cosa que haya escrito Philip Yancey. Sí. En específico el libro Sobreviviente. Bueno, y ahí me presenta él. Es muy conocido por ahí por el común de la gente por el Jesús que nunca conocí, Sí, ¿no? sí. Otro Porque librazo. Otro porque libro. Sobreviviente es un libro muy difícil de conseguir. Claro. ¿De Sí. qué año es ese libro, che? Porque yo no lo tengo. ¿El Jesús que nunca conocí? No, no, o- el sobreviviente. ¿Sobreviviente? Es después, es post. No me acuerdo. Está en mi casa, no me acuerdo. No me acuerdo. Lo tengo allá. Tengo el honor de haberlo conocido y que me haya firmado mis libros, haberle dicho, me encantan tus libros. Pero bueno, Yancey escribió un libro en donde él cuenta en cada capítulo acerca de algunas personas que fueron relevantes para su espiritualidad. Bueno, yo leyendo ese libro hace varios años, encontré en este autor, después escribió muchos libros, escribió ficción, escribió sermones, fue predicador, fue ministro presbiteriano, sigue vivo, tiene 89 años en este momento, viajó por todo el mundo, fue académico, un tipo muy importante, muy relevante. Muy difícil encontrar cosas de él en español. ¿De origen? Perdón, no sé si lo dijiste. Y lo Es estadounidense, de New York. Es de New York. Bueno, resulta que Frederick Wigner, como me sale más fácil a mí, en uno de sus libros, sermones, no me acuerdo bien el título, sermones algo, él habla de todo lo que pasa, todo lo que ocurre cuando una persona va a pararse frente a un grupo de personas a predicar, a compartir, a enseñar. Y a mí me afectó mucho porque es algo que a mí me apasiona. Yo descubrí esta pasión de enseñar y de compartir y de comunicar cuando era adolescente. Perdón, cuando Philip Yancey te lo presenta, Sí. ¿por qué te lo presenta? ¿O qué te marca de la presentación en Bueno, cosas? justamente cuando empiezo hace los 18, 19 años formalmente a enseñar, yo vengo del Ministerio de Adoración, fue mi primer ministerio,
Y el ministerio de adoración fue el primer campo en el que yo entendí y empecé a practicar la idea de que lo que yo hago tiene que ser excelente. Me acuerdo que incluso de discutir mucho y enojarme, no saber cómo sobrellevarlo con mis compañeros de ministerio por haber leído en esa época los libros de Marco Witt, que hacemos estos músicos. Y bueno, para contextualizar, ¿no? En esta idea de que si vos te vas a parar ahí y vas a hacer algo, hacerlo al 100% de tus posibilidades. Bueno, lo mejor. Claro, como ahora decíamos después, con Forrest Gump. Sí, después esta vida de la ruta y esta vida de las cosas que Dios bien me fueron llevando al lugar de la enseñanza, del ministerio y de algo que me gusta mucho hacer, que es compartir y predicar. Y durante mi historia me he enojado mucho, y le ha pasado a mucha gente, a ustedes seguro, a mucha gente que nos está viendo, que escucharon a personas predicar mensajes que estaban sin preparación, sin rigor, sin ganas, sin transmitir pasión, que realmente te daban más ganas de hacer otra cosa que de escucharlo, y de decir, qué bronca que esto tenga que ser así. Cuando yo me empecé a meter en este tema, empecé a pensar, ya venía con un poco de esquema disciplinario del Ministerio de Adoración, que si yo me voy a parar frente a un grupo de personas, lo que tengo que compartir tiene que ser serio, tiene que ser elaborado, tiene que estar preparado con anticipación, tiene que responder a una búsqueda personal de Dios, no una búsqueda que yo hago en mi propia vida solamente para dar una función ese día, sino que tiene que ver con mi recorrido, con recortes en la ruta, con recortes en mi andar con Dios. Y en uno de los libros de Bogner hay una cita que yo les quiero compartir, si me dejan, sí, señor, que a mí me volvió loco y creo que a ustedes les va a gustar también. Y tiene que ver con esto que yo les estoy diciendo de entender lo que estás haciendo cuando estás frente a un grupo de personas. Él dice, en los bancos de adelante, las señoras ancianas se acomodan los audífonos y una señora joven le alcanza a su niño de 6 años un juguete y un marcador mágico. Háganse la imagen, están en el templo. Sí, sí. Un estudiante universitario que está en casa de vacaciones, que se encuentra allí porque lo trajeron a la rastra, se echa hacia adelante con el mentón apoyado en la mano. El vicepresidente de un banco, que aquella semana 2 veces contempló la posibilidad de suicidio, coloca su himnario en el estante del banco de adelante. Una jovencita embarazada siente cómo se estremece la vida dentro de ella. Un profesor de matemáticas de escuela secundaria, que durante 20 años se las ingenió para mantener en secreto su homosexualidad, ocultándola incluso de sí mismo, pliega el orden de culto por la mitad con la uña del dedo gordo y lo coloca debajo de su rodilla. El predicador le da un tironcito al cordón que enciende la luz en el púlpito y acomoda sus notas como si fuera un jugador en la mesa de cartas. Nunca ha habido tanto en juego. Yo termino el esto y digo, ¡pah! Explicado de esta manera, ¿no? Qué responsabilidad, mamá. Cuando vos te parás ahí a hablar, ¿cuánta gente hay que no sabés cómo viene? ¿Qué te está pasando? Y vos tenés una oportunidad que es pura gracia de Dios, de abrir la Biblia y de decirle a esas personas algo que tiene que ser importante para sus vidas, tiene que ser oportuno para lo que viven. Y si sos genuino, si sos auténtico, si tiene que ver con tu historia, con tu caminar con Dios, tenés algo para decir ahí. Entonces a mí me hizo mucho pensar en lo que implica ese momento, darme un sentido enorme de responsabilidad, de que yo no puedo ir a hablar a un grupo de personas y buscar la emoción y hablar 40 minutos y no decir, y que la gente que me está escuchando no tenga una idea para anotar, sino que yo tengo que hablar y tengo que decir algo que Dios pone en mi corazón, y tiene que haber algo para compartir. Pero, ¿sabes qué? No quiero perder el concepto de la responsabilidad, de la búsqueda profunda de lo que Dios tiene para comunicar, del entender que en el auditorio puede haber de todo y que definitivamente es un tiempo y es un tiempo oportuno y que hay que vivirlo como un tiempo oportuno y saber aprovecharlo. Pero pregunto, ¿cómo no morís aplastado por la responsabilidad cuando tomás conciencia de eso? ¿Por qué morirías aplastado? No, pregunto porque pregunto que cuando tomamos conciencia de esta responsabilidad, pienso que hay mucha gente que quiere salir corriendo, digamos, también. ¿Se entiende? En mi caso no. Yo tengo, al contrario, en mi caso tengo un sentido extra al egoísta o al propio. Porque todos tenemos una idea de que cuando descubrimos la voluntad de Dios y la búsqueda de Dios y que lo más lindo es encontrar a ese Dios que te habla a vos, decimos, wow, se trata de esto, yo quiero más de esto. Cuando vos es como ser padre. Cuando vos tenés un sentido adicional a la idea de que yo tampoco puedo dejarme estar porque también hay personas a las que yo les voy a hablar. Y yo quiero tener algo que decirles. Entonces eso a mí me da una motivación extra para hacer una búsqueda. A veces la tentación incluso, y con la que todos en algún momento tenemos que luchar, es a que no sea el auditorio la razón de mi búsqueda de Dios, sino que mi búsqueda de Dios es mi búsqueda personal y que en ese andar Dios me da cosas para compartir. Yo creo que también eso se puede responder, Ger, desde dónde voy a sacar el agua que le quiero dar al
al sediento descrito en los párrafos de él. Sí. Si solamente va a venir de mí, entro en una locura. Entro en locura, Entro en ¿no? locura. Ahí está. O sea, entras en locura. Cuando vos Sí. lees esas 3 o 4 líneas que nos comparte Guido y las pensás y te sentís vos la fuente para darle de tomar a esa gente, entras en pánico. No hay duda de eso. Ahora, cuando uno transfiere a Dios la responsabilidad de hablar como Sí. canal, quizá la cosa se alivia. Sí, ¿no? ahí creo que él está trayendo esta cosa de que la agenda no esté dada por la gente, ni esté dada por vos. No está ni por el deseo de figurar vos, ni por el deseo de satisfacer todos los problemas de toda la existencia de toda la gente que está en el auditorio, sino que tiene que ver con conectarme con Dios y ser canal. Sí, ¿no? exactamente. Y ahí la búsqueda es así, importantísima. Me gusta mucho, pensar en esto que estabas diciendo. Uno tiene que tener que decir, pero tiene que tener porque lo vivió, Ahí porque está. anduvo, porque caminó, donde entonces termina siendo más importante no tu preparación, sino tu carácter Claro. en la vida. Sí. ¿Está bien? Claro. Entonces hay muchos que no tienen que decir porque no tienen un carácter formado para Sí. poder decir. Sí. Cuando vos sos formado en tu carácter, podés decir. O porque no- con la preparación. Porque no invertimos tiempo con el que tiene todo para decir. Y también ¿no? porque a veces pensamos que el éxito tiene que ver con el efecto. Exactamente. Buscamos el efecto. Bueno, eso, un poco quería que trabajáramos eso. Desarrolle que me gustó por dónde va. A ver, La búsqueda del complételo. efecto. Claro. Y porque justamente la palabra de Dios penetra, ¿no? Y el Espíritu Santo hace algo con eso. Y hace algo que yo creo que les ha pasado a ustedes. Que muchas veces vos es invisible a los no, ojos. y penetra, y tenés algún feedback, algún retorno de alguien y vos decís, yo no lo quería llevar para ahí. Claro, El Señor lo llevó lo para agarró ahí. él. Porque vos estabas con onda y te dejaste. Y yo justamente puse la mesa y yo quería hacer pollo, pero a vos Dios te dio otra cosa. Pero yo estaba sirviendo esto y porque Dios estaba laburando y me estaba usando a mí. Y a veces no, tiene que ver con justamente no pensar en que yo quiero que me aplaudan, que griten, que lloren. O sea, el Señor hace cosas de maneras diversas, el Señor trabaja con las emociones, pero tiene que ver con que yo creo que vos siempre, que cuando tenés que hablar, tenés que tener un mensaje de Dios para dar. Y ahí dejarte con cierta sensibilidad para que Dios haga con eso lo que quiere. A veces Dios quiere hacerte enojar un poco. Y estamos un poco reacios a la idea de que un auditorio se vaya como medio diciendo, no me gustó tanto que me digan esto. Porque ¿qué es lo que nos gusta? Que nos aprueban, que nos digan qué buena palabra, que nos posteen, que nos tuiteen, que nos abracen, que nos digan qué bien hermano, que vos siempre me decís, que vos me llenás, me inspirás. Sí, a veces el Señor te inspira, a veces el Señor te amonesta, a veces el Señor te corrige, te redarguye, que te redarguya es bastante feo. Se incomoda, claro. Es bastante feo. Y cuando vos estás sensible, vos sabés lo que tenés para dar. Y vos sabés que el Señor Dios me diste esto y yo quiero ser fiel a vos. No quiero tomarlo para mi ventaja, no quiero hacerle mal a nadie, lo quiero decir de la mejor manera, pero Dios es lo que vos pones en mí. Sí, bien, pero en este párrafo que seguramente tiene que ver con todos aquellos que se dedican a comunicar o que tienen el deseo de comunicar, me parece importante notar esto de que no se trata de que yo brille y que yo sea aplaudido, se trata de comunicar algo que Dios puso en tu corazón, ¿no? Y siempre es una tentación. Siempre es una Sí, tentación, siempre está ahí. algo que vos lo tenés que manejar, pero no, se trata de que Dios haga algo. Y justamente a mí esta... A mí por lo menos, perdón, Sí. Guido, porque Perdón, sí, dígamelo. déjame decir esto, creo que esas cosas, eso que estás diciendo no ocurre en el púlpito. Bueno, y me parece Porque- que sobre porque todo en mientras el... ustedes hablan de cómo se obtiene eso y cómo uno puede ser sensible a eso, y no se obtiene en el púlpito. Ah, no, claro. No nace ahí, no nace en la oficina preparando un sermón. No, Nace en la ruta. Sí. exacto. Nace en la vida, nace tratando de ser genuino, Claro. tratando de dar lo mejor, tratando de tener una mirada hacia otro lado. Me parece Con que poca nace en ruta, otro con lado. poca ruta, esto es una experiencia. Estamos Esto- pidiéndole peras al olmo, Claro, digamos. esto es algo que para mí aplica para papás, para maestros, Tal cual. para líderes, para pastores. Para la vida. Para la vida. Yo pienso que tiene que ver con que vos estás en movimiento y con que vos estás sensible. Una cosa que hago yo, que trato de aplicar estas cosas, también como decía en otro libro, Buchner, que él hablaba de tratar de buscar a Dios en lo cotidiano, en lo simple, en lo sencillo. Y yo lo que trato de hacer siempre es volcar todos los días en mensajes de texto, en notas, y pasarlos a un archivo. Yo tengo un archivo gigantesco de las cosas que Dios me da, me ayuda a pensar, entiendo. Y cuando lo voy volcando, vienen nuevos desafíos, viene alguien que te invita o que te propone hablar de un tema, y yo lo primero que hago es parar. Dios te está diciendo que esta necesidad de tu grupo, bueno, déjame ver qué me pasa a mí. Y la primera cosa que hago, además de orar, voy y abro ese archivo. Y a veces cuando abro ese archivo empiezo a leer cosas que Dan en respuesta a mi esa andar necesidad. se volcaron en ese archivo hace 10 años. Y de pronto brillan entre todas esas notas y dice, es esto va ahora. Y eso sale de ahí, sale de mi historia. Y de pronto es lo que yo tengo para dar
Y no sabía en ese momento, porque era parte de mi andar. No lo estaba anotando para enseñárselo, lo estaba anotando porque era mi vida. Y de pronto puedo sacar ese baúl. Encaja. No, y puedo sacar ese baúl y hacerlo oportuno para la vida de otros. Claro. Muy bueno a todos los que estamos escuchando acá con Uy, Guido se y hizo la aprendiendo hora. también, pero Estamos, se hizo la hora, así que quería ya nos vamos. Primero agradecerle a Guido por haber estado acá, por esto que nos motivó a pensar, por lo menos desde mi lado, eso de estar entre la ruta, de ser nómades, de saber qué decir, ¿no? De saber que tenés algo para decir, pero también cultivar eso que podemos decir. Quisiera que resuman ahí un poquito para dar una idea del libro, de la película y del personaje, pero así como muy cortito como para ir cerrando. Caballero, díganos algo antes de irse. Cierre usted. Ciérrelo. O ciérrelo o mátelo, dele. Sí, Le ahí queda- la conclusión final sería, Sí. porque ya quedan 2 minutos, así que nada, Sí, casi nada. yo creo que tiene que ver, la idea de la ruta es la idea que a mí me gusta. La idea del desapego. Me quedo con la frase de Kerouac y yo quiero que rescatemos ese espíritu, ¿no? Tratemos de ser gente que nunca bosteza, Y que arde. gente que arde, gente que se aburre con los lugares comunes. Sí. Cada vez tenemos que hablar menos en términos de quejas, de críticas, de formas, de discusiones que no van a ninguna parte. Miren, hay alguna cosa que es real. Cuando vos ves un grupo de gente arder, no tenés ni idea de cómo piensan en base a un montón de cosas. Son todos parecidos. Una tribuna en una cancha donde todos están gritando para el mismo club. Vos no sabés cuál es su ideología, cómo les gusta comer, qué tipo de auto, qué color preferido, qué moda, son todos iguales. La gente que arde se parece mucho. Sí. Estaba pensando que la vida, esto de arder, conecta con la idea de la vida en abundancia, ¿no? Sí. Y si queremos seguir a Jesús, cuando nos miramos al espejo, de alguna manera tenemos que dar vida abundante, ¿no? Sí. Se tiene que notar Sí. eso, ¿no? Sí, No tanto qué pensás o qué dejas de pensar, sino vida en abundancia. Sí, quiero también rescatar la importancia de reconocernos personas de influencia, Sí, y cada de momento. dar lo mejor en ese espacio donde estamos y entender que no nos corresponde a nosotros obtener el resultado de los frutos, sino Claro. dejar quizá para las próximas generaciones, para otros, que vean el fruto de ese gran esfuerzo, de esa gran siembra que nosotros hacemos. Así que tratemos de acercarnos a la fuente de vida, a Él, Que de eso se Él trata. es quien va a hacer fluir en nosotros todo aquello que podamos dar y compartir. De eso se trata. Un lujo. Un lujo, ¿Eh? un placer, Placer. y Gracias un por tus programa. huellas. Placer Así mío. que abrazo grande para todos y vamos por más. Chao, nos vemos la próxima semana. En mi cabeza voy pensando cómo hacer para encontrarte en un nuevo atardecer. Llego a mi casa y no lo puedo controlar. Y aunque termino, vuelvo a comenzar. Vamos por más, que nunca toquemos fondo. Vamos por más, que todo sale redondo. Vamos por más, seguimos tirando fuerte. Vamos por vos, que esta noche quiero verte.